Ignacio Corrinacias, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo, de nuevo en la sede de Draco Ideas y Eclipse Editorial, con Marc, mi compañero, hola, hola. Y con Luis. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos, Pedro? Habitualísimo en el canal, Luis, yo creo que es la editorial, es la persona de editorial que más ha salido con muchísima diferencia en el canal. Claro, estamos suscritos. En todos los sentidos. bien. Nos trata muy bien, Luis, hay que decirlo que nos trata súper bien. Y nada, hoy vamos a enseñar hoy un juego de la serie de 300 de Draco, que funcionan como los P500 y demás de GMT, ¿vale? Pues son juegos que con pre-reserva, cuando se llega a 300, ¿no? Se lanza la impresión. Sí, lo tenemos ya prácticamente todo preparado y lleva como 8 meses en reserva. Y ya lo tenemos por fin fabricado y de hecho cuando salga este vídeo me imagino que ya lo habremos entregado a los mecenas. Podéis también comprarlo en la web de Draco Ideas y bueno, en tiendas habituales de juegos de mesa, ¿vale? Tablerum, evidentemente, la mejor tienda de juegos de mesa. Si lo pedís a Tablerum, si no lo tienen, lo encargáis, ¿vale? Allí. Y bueno, decir que el juego viene con caja de Stadiman, ¿vale? De las que nos tiene acostumbrados Draco Ideas y es del creador de 300 Tierra y Agua, ¿no? Es del autor Yasushi, que tiene su propia editorial en Japón. Además, hemos tenido la ventaja de que hemos visto la edición japonesa, que estaba en japonés y en inglés, y la versión que ha sacado Revolution en inglés, y la verdad es que hemos cambiado completamente todo. Gracias a Matías Cazorla hemos rediseñado todo el juego, hemos cambiado las mecánicas, hemos metido un juego en solitario completo, que funciona fenomenal tanto en un bando como en otro, y la verdad es que ha mejorado mucho el juego y el sistema de señuelos, el sistema de ocultación, las pantallas, así que bueno, lo vais a ver ahora. El juego, tanto en diseño gráfico como en mecánica, es mejor incluso que el que ya había. Sí, yo tengo que decir una cosa con respecto a los Wargames. Dentro de que no somos jugadores de Wargames, sí que están los jugadores de Wargames como muy acostumbrados a un tipo de material muy rudimentario, muy fino, y este juego, o sea, tengo que decir que tiene un tablero muy robusto, las calidades pues van mejorando gracias a editoriales como Draco Ideas, que apuesta por dar mejor calidad a los Wargames, ¿vale? A mí esto me pone contento. Y luego otra cosa que me gusta mucho de los Wargames, que poco a poco se van metiendo más ilustraciones, ¿no? Que hay muchos Wargames que tienen simplemente iconografía militar y ya, pues evidentemente el que controle mucho de iconografía militar, pues lo va a entender perfecto, pero los que nos gustan los Wargames, pero no estamos tan metidos, ¿no? Como a Marc y a mí, pues sí que nos cuesta más que ver, evidentemente, aquí un avión. Está claro que el diseño te entra por los ojos. Aquí además estamos viendo que los toques están centraditos, esquinas redondeadas, se cogen bien, o sea... Mira el troquel, aquí se puede ver el troquel original, o ya lo hemos quitado. No lo hemos quitado, la verdad es que donde estamos fabricando últimamente las calidades encajan perfecto al trabajo de diseño gráfico que hace Matías, que es estupendo. Y el grado de inmersión y que este juego, como el de 300 Tierra y Agua, es que lo juega cualquiera de la familia, guargameros, no guargameros. Al guargamero le encanta porque el grado de simulación es enorme y además son partidas que no son tan largas, que lo puedes sacar a mesa y lo puedes jugar contra cualquiera, y le va a gustar desde el más pequeño de la casa al más mayor. Puede jugar el abuelo contra el niño o la niña y se lo van a pasar estupendamente. Y encima, a quien le gusten los Wargames y la historia, va a ver de qué forma se reproducen situaciones muy parecidas a la realidad o pueden variar en función de cómo jueguen los jugadores, ¿no? Bueno, también os estáis especializando en juegos de enfrentamiento para dos personas, principalmente. Sí, bueno, el sistema solitario mola mucho, está muy bien, pero es básicamente enfrentamiento uno contra uno. Tenemos otros juegos que también son solitarios, pero por la vertiente de Draco Ideas al final son juegos históricos y gran parte de ellos son de uno contra otro. Pues muy bien, la verdad que este representa la batalla que hubo en Midway, ¿no? Entre las tropas japonesas y americanas. Los americanos tenían la isla de Midway, ¿no? Y entiendo que los japoneses querían tomarla, ¿no? Sí, comenzamos en el 4 de junio de 1942 y digamos fue otro punto de inflexión en el momento en el que los americanos empiezan a ganar batallas junto con Guadalcanal
y los japoneses empiezan a perderlas, ¿no? Además, este tiene de todo, aunque de forma muy abstracta, lo que es la invasión de Midway. Hay una flota de invasión que comienza el 5 de junio por la noche, que aparece esa flota de invasión con un montón de buques para desembarcar en Midway. Pero claro, hay una guarnición en Midway que está a tope, que hay que ablandarla un poquito. Y hay una fuerza de invasión con valor 4, entonces tienen que tratar de llegar lo más fuerte posibles y tiene que estar un poquito tocada. Sí. Entonces la flota de portaaviones japonesa, que son 4 portaaviones, pero que vienen con montones de destructores, montones de acorazados, montones de buques, pero que no tienen representación en el juego porque es anecdótico. Al final fue un combate entre portaaviones. Y los americanos, aparte de tener la base de Midway con un montón de aviones, no demasiado buenos, tenían 3 portaaviones que se iban cargaditos de... Además, los americanos tienen la ventaja de que ya en esta época ya desencriptaban muy bien los mensajes japoneses. Entonces aquí se va a reproducir muy bien, porque aparte de mandar hidroaviones y hay aviones de reconocimiento para buscar dónde estaban las tropas enemigas, dónde estaba la flota, pues se le reproduce muy bien esa ventaja americana que tienen para localizar dónde estaban los japoneses y tener más operaciones aéreas. Sin embargo, los japoneses en el juego se aprecia muy bien la calidad de sus pilotos, que era bastante mejor, la calidad de sus torpederos, las tácticas de combinar torpederos con bombarderos, la posibilidad de atacar Midway y cebarte con Midway, pero claro, te quedas expuesto a que los portaaviones americanos se ceben en los portaaviones japoneses, que es lo que pasó. Y realmente tiene todo ese sabor histórico que tiene para quien conoce la batalla de Midway y ese sabor histórico para quien quiere conocer y no lo sabe, que después de jugar va a leer sobre la batalla de Midway porque le va a atrapar la historia de esta batalla de aviones. Entonces, digamos que hay combates navales, muy poquitos, puede haber combates navales por la noche, pero sobre todo es un combate aéreo entre portaaviones, pues probablemente el más importante y el momento de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Muy interesante. Vamos a pasar con un plano. ¿Quién ganó la batalla al final? Los americanos ampliamente. Ampliamente. De hecho, si jugáis como os digo, os va a pasar algo parecido. Bueno, pues vamos a acercar un planito para que veáis un poquito los componentes y Luis nos cuente un poquito por encima, ¿vale? Las mecánicas, no va a ser un cómo jugar como tal, pero es para que veáis un poco el juego si os interesa o no y podáis saber si os gustaría comprarlo o no es de vuestro estilo. Así que vamos con un planito más cercano, dentro vídeo. Bueno, pues ya tenemos aquí un poco el tablero montado, como veis tenemos aquí el tablero de juego, está aquí Midway y aquí tenemos unos tableros personales que ya pues dejo a Luis hablar y os vaya contando. Pues mira, empezamos el 4 de junio por la mañana, cada turno representa digamos una cuarta parte del día, por la noche pasan cosas como por ejemplo que la flota de invasión entra por aquí, la flota de invasión japonesa que va con un montón de buques y cargadito de destructores acorazados y demás, y con una fuerza de invasión para desembarcar de 4. Además, por la noche avanzan el doble las flotas y puede haber incluso batallas navales en las que tiene la ventaja los japoneses. Los americanos tienen que tratar de evitarlas, algo que estén muy desesperados. Y hasta el final del turno. Al final del turno 7, que ya llegaría justito los japoneses aquí o aquí. Imaginemos que llega al mínimo los americanos, que la mínima guarnición es de 2, pues habría un combate entre esta guarnición y esta para determinar si conquistan Midway o no conquistan Midway. Midway vale 2 puntos y cada portaaviones destruido vale 1 punto. Por lo tanto es importante tomar Midway, pero no lo más importante. Sí. De hecho, hay un chequeo de fin de partida aquí. Si un enemigo pierde, o sea, una de las partes pierde 3 portaaviones y al otro le quedan al menos 3 portaaviones, gana la partida el que tiene más portaaviones. Sí, mira, vamos a hacer un plano cercano de un ejemplo del portaaviones para que lo veáis, ¿vale? Aquí podéis ver, mira, a ver, ahí, que los portaaviones están representados en unos tableros personales, donde tenemos aquí un portaavión que es el Enterprise, Hornet y Yorktown, ¿vale? Que veis que tiene aviones en la cubierta y luego tiene unos aviones metidos en la parte interior del portaaviones, ¿vale? Inicialmente cada uno va a tener este separador y va a poder colocar los aviones como quiera de forma oculta. Entonces lo normal es en el CAP, en donde no hay ningún límite, en el CAP digamos son los cazas que están protegiendo el espacio aéreo de toda la flota, no solo los portaaviones. Y si detectan un enemigo, deciden con cuántas escuadrillas se defienden contra ese enemigo.
y luego volvería a retorno 1, porque después de esa defensa tendría que volver al portaaviones a aterrizar. Entonces elegiríamos, por ejemplo, proteger el CAP con estas 2 escuadrillas de cazas, y imagínate que también elegimos estas escuadrillas de cazas. Además aquí se ve muy bien las 3 diferencias entre las escuadrillas. Aquí tenemos cazas, aquí tenemos bombardero en picado y bombarderos normales. Son torpederos. Los que no son bombarderos en picado son torpederos. Entonces, los bombarderos en picado tienen la ventaja de que si atacan un portaaviones con escuadrillas en cubierta, ¿sí?, tiene un +1. Y estamos hablando de un 16-17% más de probabilidades, lo cual puede ser bastante desastroso. Una sola escuadrilla que se cuele a través del CAP, de la defensa del CAP, que la defensa antiaérea, que normalmente es muy difícil que la defensa antiaérea pudiera hacer algo en estos casos, y consiga atravesar el fuego antiaéreo, es muy fácil que una escuadrilla pueda incluso reventar un portaaviones entero. Entonces hay que tener mucho cuidado de que llegue lo menos posible y que tratar de engañar al enemigo mediante señuelos. ¿Cómo se consiguen los señuelos? Podemos lanzar hasta 8 fichas de grupos aéreos. Digamos que cuando lanzamos imaginemos que estamos así, y aquí está la flota japonesa, y lanzamos de nuestros portaaviones, lanzamos aviones desde nuestra flota. Sí. Pues automáticamente se mueven a 2. Luego, en una segunda operación aérea, podrían mover hasta 2 o incluso algunos aviones hasta 3. Por ejemplo, los aviones japoneses mueven siempre 3, pero los torpederos mueven solo 2 adicionales. En la primera operación aérea, por ejemplo, muevo aquí un grupo aéreo, y en ese grupo aéreo puedo meter lo que yo quiera. Por ejemplo, voy a decidir meter esta escuadrilla de cazas con estos bombarderos en picado, y lo pongo de forma oculta aquí. Eso está protegido. Entonces, el enemigo no sabe lo que tengo aquí. Mando una segunda escuadrilla. Está muy interesante. Sí. ¿Eso lo habéis metido vosotros? Este sistema era el que tenía inicialmente. Bueno, esto es nuestro. Sí. Esto es nuestro. Lo de la ocultación de qué mandaba, sí, es totalmente nuestro. Esto es una cosa que ha metido Dracoideas, ¿vale? Que no estaba en el juego original. Por ejemplo, mandamos esta otra escuadrilla, estas 2 escuadrillas. Los americanos, por ejemplo, no pueden mezclar escuadrillas de un portaaviones o de otro. Los japoneses sí pueden mezclar, y además pueden meter hasta 8 escuadrillas en un solo ataque aéreo. Otra ventaja que tienen los japoneses. Podríamos meter aquí 3, metemos aquí tal, y metemos un cuarto. ¿Podría ser un señuelo o no? En este caso tiene toda la pinta de que es un señuelo, porque los japoneses saben que tienen 3 portaaviones. Se podría generar un ataque podría ser incluso de Midway, el grupo aéreo. Podríamos incluso hacer un segundo grupo aéreo, como además está a la misma distancia. Sí. Podrían ser grupos aéreos de aquí. Incluso podríamos hacer un quinto, ¿no? Que fuera desde Midway, y metemos aquí esto de esta forma, en el quinto. Entonces ya, una vez que esto ocurriría, pues en mitad de, gastando una operación aérea. Imaginemos que uno tiene 3 operaciones aéreas y el americano tiene 4. Y acabamos de gastar una operación aérea en crear estos grupos aéreos y despegar. Solo pueden despegar los que estén en cubierta. Sí. Y una pregunta, una vez que gastas los grupos aéreos, entiendo que ya luego no los puedes volver a reusar, ¿o sí? O sea, ¿esto una vez que lo has usado, el ataque y demás, vuelve aquí o no? Volverían después de su misión. Su misión es atacar aquí porque llegan a distancia. Además, en la operación aérea no solo mueves esto, mueves mueves una casilla. Digamos que desde los hangares pueden ir a cubierta, pero no pueden ir al CAP. Para ir al CAP, pues según las flechas, tendría que ir primero a la cubierta y luego al CAP. Pero del CAP sí te permite ir directamente al hangar. Vale. Cuando llegas a través de 2 operaciones aéreas, como en este caso, porque están a larga distancia, las escuadrillas, después de combatir, cuando vuelven a retorno 2, porque están a larga distancia. En la siguiente operación aérea irán a retorno 1. La siguiente operación aérea irían al hangar, siguiente operación aérea a cubierta, siguiente operación aérea podrían volver a despegar. Como veis, lleva bastantes operaciones. Lleva mucho operación aérea, y lo más importante del juego son las operaciones aéreas. El tiempo que te lleva en sacar, en llegar al destino, localizar, etc. Sí. Ya. Pues como estaba comentando, en cada operación aérea mueves una casilla. Entonces, como estos han despegado, estos a su vez pueden irse a cubierta si tú quieres. Si esperas que te vaya a llegar alguna oleada de escuadrillas
enemigas, a lo mejor no te la quieres jugar y los mantienes en hangar para que no tenga bonos. En la misma operación puedes mover varias cosas de los distintos portaaviones en una sola operación. No, En una sola operación puedes mover una casilla, de retorno 2 a retorno 1, de retorno 1 a hangar, de hangar, realmente... Sí, pero quiero decir, en una operación puedo hacer de hangar aquí del Enterprise y también del Hornet. Sí. En la misma operación. Cada escuadrilla se puede mover una casilla. Pero claro, ten en cuenta que en cada turno tienes X movimientos, X operaciones aéreas. ¿Cuántas operaciones aéreas tienes? Pues depende del nivel de búsqueda, que Midway tiene un nivel de búsqueda de 8, es decir, que cuanto más cerca esté la flota enemiga, más fácil es que tenga el máximo de operaciones aéreas. Cuanto más lejos estén, las operaciones aéreas que tengan será menor. ¿Por qué? Porque es más difícil la localización y mucho más remoto el lanzar ataques. Y bueno, a partir de aquí os puedo explicar lo que son las fases de turno. Como además todos tienen la chuleta de las 7 fases de turno, es muy sencillo. Es muy sencillo seguir la partida. Primero, el japonés tiene la opción de declarar que va a atacar Midway. Tiene que declararlo previamente. Entonces le dice al contrario, voy a atacar Midway. Para eso tiene que estar a menos de 5, porque como os he dicho, el alcance de los aviones es de 2, más 3, a la vuelta. y luego además la vuelta. Lo bueno que tiene Midway es que no se mueve. Entonces, digamos que en todo ese turno ya sabes que van y vuelven, pero va independiente de la partida. O sea, llegan en la siguiente fase que vamos a ver. Luego en la planificación de movimiento USA, el americano mueve 2 casillas. Además, inicialmente sale en una casilla de aquí, que lo apunta en secreto. Y es el único momento en el que el americano apunta que 2 casillas se mueve. Lo apunta o se lo manda por WhatsApp al contrario para que no haga trampas. ¿Vale? Entonces, imagínate que en secreto decide mover aquí. Esto imagínate que están en vuelo. Decide mover aquí, de aquí a aquí. Aquí. Luego es el movimiento japonés. Después de haber dicho si ataca Midway o no. Y por ejemplo, imagínate que el japonés mueve aquí. El japonés sí le tiene, o sea, sí mueve en Sí, esto. porque el otro ya no puede retroceder, ya no puede arrepentirse. Entonces en ese momento es el ataque a Midway que ha anunciado, entonces puede hacer un ataque aéreo con todas las escuadrillas que tenga en su cubierta. ¿Vale? Coge todos los aviones y ataca la isla de Midway. En ese momento el enemigo, el americano, enseña lo que tiene en Midway. Las unidades que están en CAP deciden si se protegen, si protegen de las escuadrillas enemigas. Si los que atacan van con caza, no tiene penalización. Si fueran bombarderos, tendrían una penalización y los cazas serían más efectivos, se cebarían sin los problemas de los cazas. Entonces primero atacan los cazas enemigos de los que se defienden, luego los cazas de la flota que ataca, en ese orden secuencial, y luego ya, si quedan escuadrillas de bombarderos, atacan. Bueno, primero se tienen que defender los antiaéreos, que realmente son 2 dados y son a unos, como veis es bastante difícil, pero a veces se da. Por cada uno se reduce un paso. Un avión, normalmente las escuadrillas de aviones tienen 2 pasos, es decir, con un paso se le daría la vuelta y el siguiente paso destruido, ¿vale? Y cuando ya bombardean, tiran un dado por cada paso, es decir, si son 2 pasos, está entera, pues tiraría 2 dados. ¿Cuál es el valor de bombardeo o de cazas? El valor que hay abajo a la izquierda, el 3, a 3 o menos. Por lo tanto, estáis viendo que la probabilidad de acertar era muy alta. En este caso, por ejemplo, había hecho un impacto y pondríamos al azar 1, 2, 3, 4, 5, 6, destruiríamos una pista. Si hay aviones en pista y cae justamente ahí, esos aviones son destruidos y ya pues estaría limitado. Y entiendo que el atacante es el que decide dónde cae el... No, se tira un dado. En este caso, como hay 3 opciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Además, Midway, por cada daño que hagas, también reduces la base, vas ablandando la defensa y vas perdiendo tropas. Entonces pierdes 1 por cada daño, pero no puede perder más de 2. Imagínate que el ataque de Midway ha sido súper efectivo, han destruido 2 pistas y pierde 2, ¿vale? Lo máximo. Si hubiese hecho 3 y hubiese destruido todas las pistas, lo máximo que bajaría aquí son 2, ¿vale? Entonces ya de entrada
el aeródromo que había aquí, pues poco efectivo es. El problema que tiene el japonés cuando ataca Midway es que automáticamente, si el valor de búsqueda es, en este caso, os voy a hacer el cálculo, el valor de búsqueda de Midway, bueno, lo calculo después, ¿vale? Vale. Los aviones que acaban de atacar vuelven y vuelven a retorno 2. En este caso a retorno 2 porque están a más de 2, ¿vale? Si hubiese atacado desde aquí, volvería a retorno 1 porque está a 2 o menos. Volverían a retorno 2 o a retorno 1. Luego sería la fase de movimiento americano. En este caso ya revela dónde está el americano realmente, que es aquí. Y ahora hacemos el cálculo del valor de búsqueda. El valor de búsqueda que en la propia chuleta que tenemos aquí lo indica. En la flota japonesa, que lo llamamos Kido Butai, tiene valor de búsqueda 6. 6 y se resta el objetivo, ¿vale? En este caso el objetivo de la flota americana, 1, 2, bueno, o Midway, 1, 2, 3, 6 menos 3, 3. Tendría 3 operaciones aéreas. Los americanos tienen 8 desde Midway, salvo que le hayan destruido la base destruida, que indica que ya no hace falta valores de búsqueda, no tiene aeródromos, no tiene aviones como para hacer reconocimientos. Pues sería 8 menos 3, 5, tendría lo máximo, 4 operaciones aéreas. Y si lo hace desde la flota de portaaviones, sería 7 menos 1, 2, 3, 4, 3. Pues calcula por Midway y le saldrá 4. Lo normal es que siempre tenga el americano más operaciones aéreas que el japonés. Y ahora es la fase de las operaciones aéreas, la importante. ¿Quién empieza a jugar operaciones aéreas? De momento tiene ventaja el americano, pero no solo eso, como el japonés ha atacado Midway, que es lo realmente peligroso para el japonés atacar Midway, o reservarlo para otro momento, como pasó históricamente, es que pierde 2 operaciones aéreas. Con esas operaciones aéreas que pierde también puede hacer movimiento de aviones, pero claro, no puede lanzar operaciones aéreas contra el enemigo, le queda solo una. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahora mismo el americano podría cebarse a lanzar operaciones aéreas contra el japonés y esta era la defensa. Y claro, los portaaviones eran muy fáciles de llegar a hacerles daño. Esa es la desventaja de atacar Midway. Entonces, normalmente en muchas de las partidas, si lo reservas para después, pues mejor. Claro. Si en el turno 1 atacas Midway, es muy peligroso para el japonés, como pasó históricamente, claro, y perdieron 3 portaaviones. Que la realidad es así, o sea, no te vas a meter ahí en la base enemiga nada más llegar, o sea, primero claro, hay que tantear un poco. Sí, como que subestimaron la flota de portaaviones americana y la información que tenían los americanos de dónde estaban ellos situados y se cebaron y realmente ablandaron mucho la isla de Midway, pero ¿a costa de qué? Entonces es un toma y daca. ¿Cómo se juegan las operaciones aéreas? Ahora ya en esa fase de operaciones aéreas cada jugador tira un dado y pues el japonés tira un 6 más 1, 7, el americano tira un dado 4 más 4, 8. Pues mira, ¿quién juega la operación aérea? La juega el americano. Entonces cada turno no sabes quién realmente va a jugar la operación aérea. Entonces primero la consume el americano y juega una operación aérea completa, que es mover una casilla. Estos llegarían aquí, este estaría fuera de rango, o no, llega con los bombarderos pero no con los torpederos porque se ha puesto a 3 de distancia. Podría lanzar más operaciones aéreas, es decir, mover una casilla y luego viene a tirar. El japonés tira un 5 más 1, 6. El americano 1 más 3, 4. Pues mira, contra todo pronóstico, el japonés sorprende y lanza una operación aérea. Y ve que se le van a echar encima los aviones y decide sacar, por ejemplo, todas las escuadrillas de cubierta y lo lanza contra el portaaviones americano, los portaaviones americanos. El problema es que en este turno no va a llegar en el siguiente turno. Imagínate que estamos en el turno 3 y en el turno 4 es de noche. De noche los aviones tienen que volver todos. Ahí también está esa simetría que tiene este juego en la que los pilotos japoneses eran bastante mejores. Tienen que volver todos a retorno 2 y de retorno 2 a retorno 1 y de retorno 1 al hangar y la probabilidad de que se estrellen los americanos es bastante más alta. Y todo eso... ¿Por el hecho de volver de noche? Sí, volver de noche. Sí, claro. Era muy difícil. Hombre, ya de día, claro, de noche. No vas a poner luces ahí para que sea tan fácil. Y se perdieron montones de aviones pues por escasez de combustible, porque se perdía, tenían que amerizar o de todo. Muy interesante eso. La verdad que, bueno, incluso también me acuerdo, me quedó muy asombrado, me quedé asombrado este dato que no lo conocía, pero me quedó igual asombrado en el desembarco en Normandía que mucha gente murió antes de desembarcar, simplemente, ¿sabes? Las barcas se cayó, bajando de los barcos a las barcas de
a las lanchas de desembarco, murieron con no sé si 100 o 200 personas. O sea, que se caían al agua y un temporal malísimo. Me quedó alucinado. Sí, que cualquier cosa es peligrosa. Ahí no había prevención de riesgos laborales. No, hay nada, ahí te empujaban y ahí... Pues muy bien, a ver, el sistema de cartas es súper chulo, porque son muy poquitas cartas, como 300 tierra y agua, pero tiene la esencia de todo lo que pudo ocurrir y ocurrió, de hecho, de una forma o de otra, pero ocurrió. Hay cartas que solo pueden utilizar los japoneses, de hecho el japonés empieza con 3 cartas, además en la parte de abajo de cada carta te indica en qué fase lo puedes jugar, son cartas muy contundentes, muy potentes. Estas son americanas y estas las pueden utilizar ambos bandos. De hecho, en el turno 2 el americano roba uno más, empieza con 2 el americano, el japonés empieza con 3, pero el turno 2 roba el americano, el 3 roba el japonés, es decir, que cada turno van robando una carta. Es el mismo mazo para los dos, o sea, tú puedes robar cartas que no son tuyas. Sí, menos al principio. Al principio el japonés roba 3 de su propio mazo. O sea, hay 6 posibilidades. El americano roba 2 del suyo y del mixto. Y luego se mezclan todas y luego se roban de un mazo común. Pero claro, el americano puede robar una carta japonesa que no sirve para nada y el americano puede robar una... y al revés. Por lo tanto, hay veces que... No hay una parte de esa carta que te sirva, ¿no? Entonces es como... Si el americano... Te lastra la mano. Simplemente que sabes que no le va a tocar. La información de que esa carta no lo va a jugar en el japonés la tienes tú. Es parte de la táctica también un poco para hacer también distintas las partidas. Eso no sabes que no te entra la carta o te entra o saber que... Sí, y son golpes de efecto además muy importantes porque hay que saber reservarlas. Lo típico de estos juegos que... no gastarlo en el primer momento que veas, sino desde que aparece un portaaviones. Por ejemplo, hay una carta que aparece un submarino. Si es japonés es más efectivo que si sale un submarino americano y te puede causar un daño añadido a un portaaviones. Aquí los portaaviones se ve la vulnerabilidad de ellos, los antiaéreos son súper remotos que puedan acertar y al final lo que te puede proteger más o menos es el CAP. Incluso el CAP tampoco es una panacea, como te lleguen escuadrillas, estás... entonces al final es un toma y daca constante y la verdad es que mantiene la tensión toda la partida y la emoción de la tira de dados. Aquí el azar es muy importante reducirlo al máximo porque si te confías te puedes perder 2 portaaviones en una operación aérea echando leches. De risas ahí. Pero cuando ya has atravesado el CAP y has recibido el fuego antiaéreo, decides a qué portaaviones atacas. Otra ventaja, o una ventaja que tiene el americano... ¿Los portaaviones resisten 2 daños? Un daño en una cubierta, otro daño en otra cubierta, y el siguiente daño es hundido. Siguiente daño es hundido. Y luego otra cosa es que los americanos, sin embargo, tienen la ventaja de elegir objetivo. Los japoneses lo tenían más difícil. Los japoneses 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, 50%. Ataca esta flota o esta otra flota. Digamos, esto es fuerza operativa 16 o fuerza operativa 17. Los japoneses no pueden decidir, es al azar. Ataca, lo mismo quiere atacar aquí y le sale aquí. Y se encuentra con un CAP de 3 escuadrillas. Sin embargo, el americano sí puede decidir a quién ataca, salvo que tira un dado y si sale un 6, es el otro. O sea, tiene la probabilidad del 16% de cagarla. Pero el japonés no tiene ni esa elección, no la tiene. Y esa tontería, que parece una tontería, es una ventaja muy grande de los americanos. Y luego otra cosa que tienen los japoneses, que si combinan ataques de torpederos y además como puede combinar escuadrillas, contra un portaaviones, torpederos y bombarderos en picado, el torpedero gana un +1. Porque por un lado el portaaviones intenta virar y demás para evitar los bombardeos en picado, pero las tácticas japonesas hacían que los torpederos les ponía el flanco el portaaviones y se lo ponía más fácil al torpedero para atacar por babor o por estribor, lanzar el torpedo y tener un bono. Os he dicho antes justo que era la táctica que usaban los japoneses. Entonces, está muy bien implementada en el juego. Con ese simple +1. Los de bombardeo en picado tienen un +1 si hay aviones en cubierta, que solo tienen los 2, pero los torpederos japoneses tienen esa ventaja. Y claro, tirar a 3 o menos, o tirar a 4 o menos, ese 16% es determinante en muchas partidas. ¿Tenemos kamikazes? No, aquí no hay kamikazes. De hecho, los kamikazes fueron posteriores. Además, los kamikazes eran aviones muy concretos, pero en este no, pero en una batalla que fuera posterior se podía haber representado. Pero en esta no lo había.
Pues muy bien, pues muy interesante la verdad. Sí. Dan ganas de leerle, ¿verdad? Dan ganas de ampliar la historia. No, y sobre todo, o sea, me parece que está muy bien implementado el cómo vienen, ¿sabes? Tanto a defender los americanos como a atacar y el cómo han implementado todo el tema de los aviones que van, que vuelven, los turnos que tardan de nuevo en poder usarlos. También el tema del bombardeo, que evidentemente tú no tienes bombas, aunque vas a atacar un sitio, nunca sabes si va a caer justo en el sitio. Entonces el tema de que el dado decida dónde cae, también me parece interesante. El faroleo es muy importante. Sí. Aquí miran los ojos. Seguro, las mujeres yo creo que juegan mejor a este juego que nosotros. Seguro. Como en Scope, Stalingrad, que saben ver los faroles más que nosotros. A mí, fíjate, me ha gustado mucho esta parte, la parte oculta. Sí, la parte oculta también me parece. Esta es la parte que hemos implementado. Ten en cuenta que la edición japonesa, que además no tenían solitario, tenían una especie de pseudo solitario, pero ya era cuando ya tenían 3 portaaviones destruidos. Sí. Pero la versión japonesa es con fichas de señuelo con estos, pero también apuntando, y todo integrado en un único tablero. La edición americana lo que hicieron es que hicieron 2 tableros, pero claro, pierde esa inmersión de jugar en el mismo sitio. Claro. Entonces ya aparece el juego de los barcos. Claro. Y perdía la esencia de yo te ataco por aquí, tú me atacas por acá. Y al final te quiero decir que cuando te ves. O sea, si 2 aviones están uno frente al otro se va a ver. Entiendo que hasta cierto punto, pues, no sabes por dónde va el barco hasta que lo ves o hasta... Pero joder, que además juegas más a distancia, claro. Si le enseñas tu tablero ya le enseñas todo, no puedes estar al lado, lo estás viendo. Claro. Aquí incluso hemos partido lo que es Midway de los portaaviones, entonces el otro estaban, además que era póster, son tablero con póster. Sí. Entonces bueno, al final vimos, basados un poco en el juego Random con Eclipse, pues que la opción mejor era esta, y la verdad es que... Sí, hombre, claro, con esto, con las pantallas súper bien. Vamos. A la gente le ha encantado, porque además en el Bellota estuvimos en el evento este de Wargames de referencia, estuvimos con el juego y la gente le encantó, porque es que encima no solo tiene esa función, sino que tienes toda la información de esos modificadores que os he contado así por encima, ese recordatorio lo tienes aquí. Al principio te viene bien, luego ya te lo sabes de memoria. Y el orden de turnos. Que en el fondo la fase importante es operaciones aéreas, pero bueno, que el acordarte de no, ahora tenemos que declarar no sé qué, tenemos que hacer no sé cuánto, pues toda esa información la tienes aquí y evitas tener que consultar nunca el manual. Pues muy bien, pues vamos al plano de cierre y os contamos cuánto cuesta y demás y dónde lo podéis conseguir, evidentemente en tablero. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy de Furia en Midway. Ya habéis visto un poquito cómo va. Se ha estrellado justo un bombardero. Ya habéis visto un poquito cómo va. Es muy interesante, la verdad, cómo está representado todo, la batalla, el cómo salen los aviones, cómo vuelven. La verdad que me ha parecido muy interesante y además se ve un juego que no es muy complicado para jugar, que puede jugar cualquiera y que se ve también el típico juego, como nos ha pasado en una partida que hemos echado Marquillo de Saladino, que se ve que es el típico juego que echas la primera partida, te enteras un poquillo cómo va y cometes fallos que no vas a cometer en la siguiente partida. Todos estos juegos pican un montón y además todos tienen ese regustillo, ese sabor histórico que te anima a saber más, ¿no? Si te gustaba la Segunda Guerra Mundial y empiezas a ver, ¿y esto pasó de verdad? Empiezas a mirar y digo, joder, es que esto me pasó en la partida, pero esto no. Creo que está muy interesante el tema de los Wargame también, que sean de este estilo, mucho más cercanos, mucho más sencillos, ¿no? Que puede, a mucha gente que le gusta la historia, llegar a jugar este tipo de juegos de forma mucho más cercana para una persona que no se quiera meter en una batalla a un rigor histórico extremo, ¿sabes? Aquí está muy bien representado, pero con unas reglas sencillas y fácil para todo el mundo. Sí, la esencia la verdad es que lo integra muy bien. Y es que, bueno, ya conocéis a Yasushi Yakamuro, sí, con 300... el apellido creo que lo digo mal, con 300 Terayagua, que digamos es la esencia de minimalismo llevado al diseño gráfico, a las ilustraciones Nakaguro, y a la mecánica. Yasushi Nakaguro. Y en este caso era también muy difícil de hacer y creo que la ha vuelto a hacer. Sí, la verdad que, o sea, tengo que decir que es una persona, además, un juego y otro son muy distintos. O sea, creo que es un autor que la verdad que... Todo nos decía fuera de cámara que, claro, él es japonés. Realmente hacer un juego en el que perdieron
Quiero decir que no se ha cortado un pelo el tío. No, y además que representaba muy... O sea, hay muchas fases... Las primeras partidas que hacíamos decíamos, joder, pero ¿cómo puede ser que hemos perdido 3 portaaviones japoneses en el primer turno? Y, mira, y históricamente es que perdieron 3 portaaviones hasta que dices, bueno, no voy a atacar mi web, voy a reservarme un poquito, no voy a irme tan a saco como fueron ellos, ¿no? Y es verdad. Y bueno, de este autor, aparte que tenemos más juegos en la recámara, uno que vamos a anunciar dentro de muy poco es Por Arthur, que es una guerra entre los japoneses y los rusos, muy desconocida en España, que a principios del siglo XX, en la que dieron pal pelo a los rusos muy bien los japoneses, era el imperialismo ruso en su máxima y era el principio del gran imperialismo japonés. Y la verdad es que es un juego que está muy bien, que es que comprende la campaña, digamos, de esa guerra, y os va a gustar muchísimo el diseño. Una ilustradora pues de lujo que hacemos junto con Ad Publishing. Ellos lo sacan en francés y en inglés y nosotros lo sacamos en castellano, y que pronto lo vamos a anunciar también. Y la verdad es que a raíz de eso seguro que la gente, después de jugarlo, querrá leer más sobre esa historia, que es totalmente desconocida. No lo hemos dado en las clases ni de cerca. Y cada vez se va a dar menos, Luis, cada vez se va a dar menos. Que están quitando mucha historia de España, la verdad, a los jóvenes, y yo creo que hay que conocer la historia precisamente para muchos errores que hemos cometido a lo largo de la historia, históricamente, no repetirlos, ¿no? Si no conocemos y nuestros jóvenes no conocen eso, pues no van a poder ser situaciones que cometan errores y lleven a la sociedad pues a malas situaciones y una forma mala de vivir para todos. Yo por eso voy a recomendar de aquí el podcast que escucho muchísimo, que es de Memorias de un Tambor, que es un podcast buenísimo sobre historia española. A mí me entretiene muchísimo, me he escuchado casi todos los audios, de hecho estoy desde abajo revisando los que no he escuchado y los estoy escuchando ahora y estoy disfrutando muchísimo. Y vamos, os lo recomiendo a todos porque es que hay muchas cosas de la historia que no se saben, que no se conocen y que son realmente alucinantes, ¿no? De gente que ha hecho unas grandes gestas impresionantes o gente muy conocida que no se estudia ni se habla de ellos en el colegio. Y que yo creo que es muy importante conocer nuestra historia. Claro, sin conocer la historia estamos condenados a repetirnos en todos los errores. Efectivamente. Y hoy también hay éxito, pues los éxitos hay que repetirlos también. Las cosas buenas que se hacen de la historia, inspiración de la gente buena, ¿no? Y aprender de las cosas que se han hecho bien y evidentemente también pues aprender de lo que se ha hecho mal para no repetirlo. Yo siempre lo digo, el guargamero, el que es muy habitual de los juegos de simulación histórica, es el mayor pacifista que hay en el mundo, o sea, porque conoce realmente las bajas que hay en un bando que en otro, los problemas, las catástrofes que se originan por... O sea, todo el que conoce la historia y un guargamero lo conoce dentro de cada juego en el que se mete, pues al final vas aprendiendo cachitos de esa historia que nos hace mejores. De hecho, en el juego de Comandos de Guerra, que es un juego de rol español que hizo Juan Carlos Herrero, que tiene un premio Gorrino, que es mi juego favorito, empieza el juego de rol, ¿vale? Que es un juego de la Segunda Guerra Mundial, y empieza diciendo precisamente por qué todas las batallas que sean con un dado, con un papel y ya está, y no se vuelva a repetir que haya guerras en el mundo, porque la verdad que pues es una pena, la verdad. ¿Habéis visto lo que se aprende aquí en Juegos Rinos? Sí. Además que no se nos olviden que son juegos, ¿vale? Porque también nos decíamos fuera de cámara que en el DAO, yo lo había estado escuchando en unos podcasts, este año había habido problemas con el tema de, bueno, vamos a decir abiertamente, que habían arrinconado un poco los wargames porque estaba un poco tensa la situación entre Ucrania y Rusia, ya sabéis, entonces pues un poco por solidaridad, no vamos a meter wargames para que nadie se sienta aludido. Volvemos a lo mismo, son juegos de mesa, ya está. Esto intenta ser una recreación de lo que allí pasó, pero como dice Luis, hay muchísimo azar, seguramente ganen los americanos más veces. ¿No? Además, por esa... Poco, o no, pero... Sí, pero por esa regla de 3 tendríamos que cargarnos toda la literatura, todo. Sobre todo las novelas históricas, nos tenemos que cargar todo el cine, el teatro, todo el arte, porque entonces no podríamos reproducir nada, porque en todo lo que sale hay violencia, y lo que tenemos que hacer es que la violencia se reproduzca mediante juegos de azar, un ajedrez, cualquier juego de mesa. Y aprender también, Luis, que en la época que vivimos hay que dejar atrás las peleas históricas que ha habido entre países, o sea que no podemos pensar a día de hoy las batallas que has tenido con Francia, con Inglaterra, con tal, ¿no? Dejar eso un poco de lado,
por ejemplo, en el caso nuestro de España, te digo, que todo eso ya no va a ningún lado. O sea, Los revanchismos históricos. ¿Alemania fue en algún momento enemigo de España? Pues sí, ahora no lo es. Bueno, pues hay que ver lo bueno, hay que potenciar aquello que es bueno y que lo otro hay que evitarlo. Pues. Y quizá con el tiempo, porque a ver, yo a veces lo he pensado, digo, ¿cuántos juegos hay ambientados, por ejemplo, en la guerra de Yugoslavia? Pues no hay muchos. Que yo no sé si conocéis alguno, Wargames, quiero decir. yo no. Hay seguro, hay, pero... Habrá, pero pocos. Hay. Nos remontamos a lo mejor eso, a la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, imaginaros con el ONUS y tal, mucho más atrás, pero a lo mejor algún día el conflicto de Ucrania y Rusia se convierte en un juego de mesa o en una película de cine o en un libro o lo que sea, quiero decir, y ya está. No, creo que un wargamero no va a defender nunca la violencia, ni la guerra, ni nosotros por echar aquí una partida, porque es un juego y encima, lo que decimos, lo estaba explicando y le he dicho yo antes fuera de la cámara, joder, me dan ganas ahora de investigar sobre esto a ver qué había y tal, que a lo mejor no me hubiera acercado nunca a esa parte de la historia, pero que el juego me hace ganas de... Es lo más interesante, de aprender, o sea que muchas veces se da en los dos casos, porque yo escuchando la parte de la Hispania romana en Memoria de un tambor me ha dado muchas ganas de jugar a ONUS, de ver un poco cómo eran las tropas, o sea, estoy muy interesado en toda la historia de las raíces de lo que somos hoy en día. Creo que la historia nos enriquece en todos los frentes y los juegos de simulación es una parte más. Si encima nos divertimos, nos lo pasamos bien, nos reímos con nuestros seres queridos, nuestros amigos, familia, pues encima estamos matando dos pájaros de un tiro, nunca mejor dicho. Pero... Voy a por acabar ya, que nos estamos enrollando mucho, ¿no? Cuando estuve en Hiroshima me sorprendió mucho que justo allí donde estaba el museo de la bomba atómica y demás, y estaba allí, pues tenían distintos objetos y tal, y está la llama encendida que dicen que la van a apagar cuando no haya guerras. Cuando no haya bombas atómicas. Cuando en el mundo consigan que no haya bombas atómicas, apagarán esa llama. Y me sorprendió mucho dos cosas. O sea, lo primero, que eran los japoneses, que son, o sea, los que más han sufrido con la bomba atómica, los que pidan la retirada de la bomba atómica, ¿no? Y luego lo segundo, que me sorprendió ver a un japonés con un jersey de Tommy Hilfiger que tenía la bandera americana. Y dije yo, joder, me sorprendió mucho porque sí que es una marca y demás, pero joder, estás llevando la bandera americana que te ha tirado una bomba atómica en Hiroshima, o sea, me pareció algo muy anecdótico y decir, joder, esta gente ha perdonado, o sea, ha perdonado a los americanos, coño, y es algo que ha pasado hace relativamente pocos años, pero ellos ya lo tienen olvidado y es decir, nosotros hemos sufrido con algo que nos habéis hecho, pero queremos que esto no vuelva a ocurrir. ¿Sabes lo que te digo? Pues solo eso, comentar esta anécdota, ¿vale? Y nada, pues Furia Midway, podéis comprarlo en Tablerum, si no lo tienes lo encargáis, ¿vale? Y así se lo encargan a Luis. Y nada, juego baratito, ¿cuánto va a costar? ¿Se sabe? ¿O... más o menos. Ahora mismo me pillas un poco. Creo que el PvP recomendado son 35 euros. Vale. Pues ya sabéis, van a andar en torno a los 35 euros, ¿vale? Y pues ya sabéis que si lo compráis en Tablerum, pues tendréis un poquito de descuento. Pues nada, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Hasta luego.